En esta noche vamos a ver el libro de Proverbios, el segundo libro de sabiduría de la Biblia, y vamos a estar viendo algunos aspectos importantes del libro. Tal vez no vamos a ver los aspectos técnicos por factor tiempo, pero sí nos vamos a enfocar en los aspectos básicos como son del contenido. Bien, nosotros de una u otra manera ya estamos familiarizados con los proverbios porque en la Biblia muchos de ellos son muy conocidos, muy famosos, y es más, también en el plano secular siempre hemos escuchado hablar de proverbios, ¿no? O sea, un viejo proverbio chino, ¿no? Un proverbio hindú, un proverbio X, ¿no? De cualquier lugar. Entonces estamos, en cierta manera, familiarizados con proverbios. Y nosotros, cuando pensamos en proverbios, lo primero que se nos viene a la mente en la mayoría de nosotros, pues, es el famoso sabio rey Salomón, ¿no? Y en esta hora vamos a estar viendo algunos detalles con respecto a este libro de la Biblia. Primero vamos a ver qué es un proverbio, ¿no? Antes de ahondar en algunos aspectos sobre el libro, vamos a tratar de definir bien el concepto de proverbio. Un proverbio es una afirmación breve, popular, que expresa una verdad general. De tal palo, tal astilla. La palabra hebrea para proverbio también puede indicar exhortaciones más largas. Explicamos un poco. Cuando decimos que un proverbio es una afirmación, podemos también decir que es una frase de origen popular, ¿no? Generalmente es corta, no es muy amplia, pero puede también ser a veces un poco amplia, y son frases que con el paso de los siglos, de los tiempos, se va haciendo conocida, ¿no? Y generalmente revelan, expresan una verdad general, y no necesariamente una verdad absoluta. Luego vamos a estar explicando en detalle qué significa eso. Los proverbios podríamos también decir que son sinónimos o parecidos a los refranes, ¿no? Y expresan siempre un pensamiento de tipo moral, una enseñanza o un principio, ¿no? Ahora, los proverbios, cuando decimos que expresan una verdad general y no tanto una verdad absoluta, estamos diciendo, por ejemplo, que casi siempre lo que un proverbio afirma, no, estamos hablando tanto proverbio de la Biblia como un proverbio ¿no? de los pueblos, casi siempre se cumple, pero siempre hay excepciones a la regla. Por eso se dice que son verdades generales y no tanto verdades absolutas. Por ejemplo, en la Biblia vemos que hay muchos proverbios que dicen que el justo prosperará, pero que el impío irá a la pobreza. Generalmente esta es una verdad que se cumple, pero siempre podemos nosotros ver con nuestros ojos que hay excepciones a la regla, porque vamos a encontrar que hay gente en el mundo muy malvada que ha acumulado fortuna a través de la injusticia y pues sigue teniendo abundancia, aunque es
impía y no le da lugar a Dios en su vida. Y por el contrario, también podemos ver gente muy justa, gente honesta, que no es en el sentido material, pues bien acomodada, ¿no? Que no tiene riquezas. Es más, gente muy honesta que tal vez es bien pobre. Entonces, esa es la idea, ¿no? De que los proverbios están expresando verdades generales que casi siempre en un, podemos decirlo, en un 99% se cumplen, pero no son verdades absolutas en el sentido de que tiene que cumplirse a rajatabla, porque siempre hay excepciones a la regla. Vamos a estar ahondando luego cuando sigamos adelante en este tema. La mayor parte de los proverbios del libro expresan un contraste. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Eso está en Proverbios 19:21. O una afirmación con una elaboración o consecuencia. Atiende al consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Muchos proverbios emplean un lenguaje figurado. Panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Proverbios 16:24. Vamos a explicar un poquito lo que acabamos de leer. La gran mayoría de los proverbios siempre están expresando afirmaciones en cierta medida que contrastan o se contraponen. O sea, vemos que el primer verso podría decir, por ejemplo, el día es soleado, y el segundo verso podría decir, más la noche es oscura. Entonces, en esas dos afirmaciones vemos pues que hay un contraste. Y los proverbios tienen en su mayoría esta característica. Esto es porque en la antigüedad era costumbre y era una peculiaridad de la literatura antigua, este tipo de poesía, ¿no? Esta forma de escribir en versos, siempre en contraste, ¿no? El lenguaje literario, poético de los hebreos antiguos se caracterizaba porque había paralelismos. No vamos a estar estudiando los paralelismos porque tienen de pronto un carácter bastante técnico y el tiempo no nos va a alcanzar. Pero a grosso modo les comento, ¿no? Que siempre vamos a ver eso en los proverbios. Otra cosa que también vemos en los proverbios, siempre vemos causa y efecto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquel hombre que no trabaja en verano, el proverbio dice, sufrirá terriblemente en el invierno. Entonces, otra característica de los proverbios es que afirman algo como una causa y también luego declaran una consecuencia, o sea, el principio de causa y efecto. También vemos que muchos proverbios usan bastante figuras retóricas o simbolismos para expresar alguna idea, ¿no? Como el que vemos en pantalla, al final, dice, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Entonces usted se da cuenta, pues,
que las palabras en realidad no son cosas materiales, sino son pues eh, inmateriales en el sentido de que son producto del aire que uno tiene dentro del cuerpo y a través del aire y con las cuerdas vocales sale pues los sonidos vocales. Pero decir que las palabras son como panales de miel o que endulzan es usar simbolismos para poder nosotros a través de esas figuras simbólicas captar mucho mejor lo que el proverbio nos quiere decir. Entonces, a grosso modo, esas son algunas características de los proverbios, ¿no? Son dichos de origen popular que tienen el propósito de expresar un pensamiento de tipo moral, una enseñanza o algunos principios. La mayoría de los proverbios son verdades generales y no tanto verdades absolutas, porque siempre hay algunas excepciones a la regla. Ya hemos visto algunos ejemplos. Casi el 99% de las veces estos dichos cortos, estas frases breves se cumplen, pero siempre hay excepciones. Bien, vamos entonces, antes de entrar en detalle, vamos a ver la estructura del libro. La estructura es importante para tener un panorama claro de cualquier libro que queramos estudiar. En este caso, vamos a ver que el libro de Proverbios tiene 31 capítulos y están organizados en 3 grandes secciones, por decirlo así. La primera sección podría catalogarse como un preámbulo, la última sección como un apéndice y la parte central sería el cuerpo. Entonces, esas serían las 3 grandes secciones del libro de Proverbios. Si nos damos cuenta, rápidamente vamos a ver que la parte central o el cuerpo abarca una gran cantidad de contenido. Y vamos a ver que empezamos con disertaciones amplias sobre la sabiduría. Se habla muchos aspectos de la sabiduría. Luego vienen dichos de Salomón, es decir, proverbios que Salomón ha, de manera puntual, ha escrito. Después vemos dichos de los sabios. Son aquellos dichos o frases que Salomón fue recopilando de diferentes culturas de la época que también tenían ciertas verdades, en el sentido de que eran frases que reflejaban la realidad de la vida humana y que Salomón también los recogió y los puso dentro de sus escritos. Luego vemos otros dichos de Salomón recopilados por la gente de Ezequías. Ezequías fue un rey de Judá que vino muchísimos años después de Salomón, fue un descendiente del rey Salomón y ya estuvo aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Entonces estamos hablando de más de 200 años después de Salomón. Ezequías también, en realidad más que compone, es recopila
muchos de los proverbios que también Salomón había escrito, pero que no habían sido todavía considerados. Entonces, Ezequías, a través de sus asistentes, encuentra otros dichos de Salomón y los vuelve a escribir, a redactar, y ellos también forman parte del libro. Luego, casi al final, nos encontramos con los dichos de Agur, que parece que era un noble o parte de la realeza, y luego vemos otros dichos del rey Lemuel, que también era, como su nombre dice, parte de la realeza. Entonces, todos estos dichos o proverbios o frases o afirmaciones o declaraciones forman el grueso del contenido del libro, el cuerpo o la sección más importante. Luego al final vemos pues el apéndice que dice alabanza de la mujer ejemplar, la famosa poesía a la mujer virtuosa. En el preámbulo que está al principio nos vamos a encontrar con la fuente, es decir, quién es el escritor, el propósito, para qué se compuso estos proverbios y también en qué se fundamenta. Bien, ya tenemos entonces un panorama general del libro con sus 3 secciones importantes y haciendo énfasis en la parte central, que es la más voluminosa del libro. Entonces, vamos a pasar ahora a ver el contenido del libro, de acuerdo a la estructura que hemos estado viendo. Vamos a ver entonces primero el preámbulo, la primera sección. El preámbulo desempeña 3 funciones, es decir, nos muestra 3 cosas. Primero, presentar al lector el sobrescrito para todo el libro. Eso lo está en el versículo 1. En el primer versículo se menciona a Salomón como la fuente de sabiduría que se encuentra en el libro. Entonces, ya desde el primer verso, el texto nos quiere decir que el autor de estos dichos o refranes o proverbios es el famoso rey de Israel, Salomón, hijo de David, que fue conocido por su gran sabiduría. La Biblia dice que siendo muy joven, él buscó la ayuda de Dios y Dios, muy bondadoso, le dio lo que le pidió, es decir, sabiduría, como nadie la había tenido, dice, antes de él. Entonces, la Biblia habla de que él, pues, tuvo el privilegio de ser una persona muy inteligente, muy sabia, y en la época en la que él estaba, confiando en Dios, siguiendo, siendo fiel a Dios, muchos de sus proverbios fueron escritos. Sabemos que al final de su vida, él se desvió de la fe de Israel y fue tras los ídolos de las muchísimas mujeres que llegó a tener. Él lamentablemente se casó con muchas princesas y reinas de pueblos extranjeros para poder de esa manera mantener, entre comillas, la paz. Pero vemos que a la larga le pasó factura y no terminó bien. Sin embargo, al principio de su vida, en la primera etapa de su vida, él fue un hombre fiel al Señor. Bien, ¿qué otro aspecto podemos ver nosotros en el preámbulo? El punto 2 que nos muestra el preámbulo es declarar en forma patente
el propósito del libro. Eso está en el verso 2 al verso 6, que es echar los fundamentos y ofrecer cierta orientación específica a jóvenes que tratan de encontrar su camino en el mundo real. Otro aspecto importante del libro de Proverbios, que también nosotros podemos considerar, es que el libro de Proverbios tiene como propósito brindar sabiduría, orientación a la juventud. Al menos en los primeros 9 capítulos hay un énfasis bastante claro en que se enfoca mucho en orientar a los jóvenes en el camino recto. Entonces, eso es el propósito. Sin embargo, también nosotros cuando vamos a ver el cuerpo o la parte central del libro, vemos que la sabiduría ya no solamente es para los jóvenes, sino también es para todos, para todo tipo de personas de diferentes edades. Y en la última parte, casi al finalizar, vemos que el énfasis es en brindar orientación y sabiduría a aquellos que están en algún tipo de liderazgo o de influencia sobre otros. Vamos a estar viendo eso más adelante. Entonces, eso sería el segundo aspecto que vemos nosotros en este, ¿cómo se llama? Eh, Preámbulo. Bien, ahora el punto 3 del preámbulo es ofrecer la base de la que depende el resto del libro. Eso está en el verso 7. Toda sabiduría presupone el temor de Dios. En otras palabras, según el autor del preámbulo, la relación antecede a la ética. En este tercer punto del preámbulo o de la introducción del libro vemos pues que marca un precedente, marca una pauta y dice que toda la sabiduría en realidad está relacionada al temor de Dios, al respeto de Dios, a la reverencia a Dios, a considerar a Dios, ¿no?, en los caminos. Por eso da a entender de esta manera que mucho más importante que la ética o el acto de hacer cosas buenas es la relación que uno pueda tener con su Dios. Producto de esa relación sana, firme, responsable, habrá pues una consecuencia, es una vida ética y moral. Bien, entonces ya hemos visto la primera sección del libro de Proverbios, que es el preámbulo, donde nos muestra el autor del libro, nos muestra el propósito y también nos muestra la base del que depende todo el libro. Ahora ya podemos entrar a hablar el cuerpo, ir a ver el contenido central del libro y vamos a ver pues uno de los primeros elementos del cuerpo del libro. Vemos que en las primeras partes de este libro se habla sobre las disertaciones amplias sobre la sabiduría, es decir, se habla de la sabiduría en muchos aspectos y en diferentes ángulos. Todo está en función de la sabiduría. Leemos. Los capítulos iniciales difieren de manera radical de los posteriores en cuanto a forma, en tanto que en la última parte del libro predomina la forma característica del proverbio de aforismos cortos, sobre todo paralelismos en los versos. Los primeros 9 capítulos contienen dichos más largos sobre sabiduría. Entonces aquí
En estos capítulos iniciales vemos que predominan proverbios un poquito largos, ¿no? O sea, proverbios que no son tan cortos como vamos a encontrar casi al centro del libro, ¿no? Entonces, aquí en estas primeras disertaciones referidas a la sabiduría, vamos a ver pues afirmaciones un poco más voluminosas, de mayor contenido, ¿no? Que los proverbios característicos, que son más cortos. Bien. Las disertaciones adoptan dos formas. O bien un maestro se dirige a su hijo, probablemente su discípulo más que a su hijo biológico, como por ejemplo en un 8:9, o bien la sabiduría personificada habla por sí misma. Entonces, en esta primera parte de los proverbios, donde se hace pues un énfasis en la sabiduría, es decir, un elogio a la sabiduría, se da a entender como que una persona o un maestro está hablando a su discípulo o a su hijo en el sentido espiritual. O también en ocasiones se personifica la sabiduría como una persona, valga la redundancia, que nos dice que le busquemos, que la sigamos, porque si nosotros la llegamos a conocer, ella nos va a brindar muchas riquezas, beneficios y honra, ¿no? Entonces, eso es en la primera parte. Bien, eso que hemos visto es en los primeros 9 capítulos, disertaciones diversas sobre la sabiduría. Ahora vamos a ver en la segunda parte qué es lo que viene. Viene ya los proverbios de Salomón propiamente dicho. Son escritos que el mismo Salomón, de su propia producción, nos ha dejado. Vemos aquí dos subtítulos, uno al principio en el capítulo 10 y otro casi al final en el capítulo 25. Identifican a Salomón como el autor de los proverbios que se encuentran en estas secciones. En el segundo, los hombres de Ezequías desempeñan un papel en la transmisión del texto. En cuanto a forma, estas secciones se componen en casi su totalidad de líneas paralelas de dos frases, aunque alguna que otra vez se encuentra una meditación amplia sobre la sabiduría. Bien, aquí ya estamos dentro de los proverbios de Salomón, ¿no? ¿Por qué? Porque si leemos el capítulo 10, empezando en el versículo 1, el mismo texto está haciendo referencia a que el compositor de estos textos es Salomón, el rey. Entonces, estos proverbios se caracterizan por ser frases cortas y que son paralelas, es decir, lo que les dije al principio, o bien se muestran un contraste entre dos pensamientos, o bien se muestra una especie de sentido de causa y efecto entre dos pensamientos. O también se expresa en forma simbólica, en forma poética, algunas verdades generales. Eso lo encontramos en esta primera parte de los Proverbios de Salomón. También podemos decir que resulta interesante que haya una concentración de paralelismos antitéticos, quizá hasta un 90% en la primera colección, en los que la verdad se examina desde perspectivas opuestas. Es lo que se les comentó al principio, ¿no? Se hacen muchas
muchas contraposiciones o contrastes, como por ejemplo, el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado rebosa de maldad. Entonces, usted se dará cuenta fácilmente que tenemos aquí dos pensamientos que se contraponen. La primera afirmación nos habla acerca del justo y la segunda afirmación o declaración nos habla del malvado o injusto. Y muestra un contraste. Describe a lo justo como una persona que no es impulsiva, sino que antes de hablar medita, ¿no? Piensa antes de decir cosas. Eso mostrando que es una persona que tiene control de sus impulsos. En cambio, se contrasta al justo con el malvado, que dice que es una persona que su boca, ¿no?, está llena o rebosante de maldad. O sea, es una persona impulsiva que reacciona rápidamente y que no tiene control de su lengua. Entonces, si usted se da cuenta, usted ve en este Proverbios, primero, que es corto. Segundo, que vemos dos líneas de pensamiento. Tercero, que vemos un contraste, ¿no? Entonces, esto se llama una especie de paralelismo, porque son dos líneas paralelas, antitéticas. ¿Por qué? Porque se contraponen o se oponen entre sí para poder revelarnos una verdad espiritual. Bien, siguiendo la lectura, el empleo de la forma antitética armoniza muy bien con uno de los temas principales de estos proverbios, el contraste entre el sabio piadoso y el necio malvado. Otra característica que vamos a ver en los proverbios, sobre todo en estos proverbios de Salomón, es que Salomón siempre está haciendo eh, una diferencia entre dos tipos de personas: la persona sabia y la persona necia. Usted va a darse cuenta cuando lea los proverbios que siempre quiere hacer ese énfasis, ¿no? Describir las características de una persona sabia que generalmente es piadosa o temerosa de Dios, y una persona necia, ¿no? O como también se le llama en la Biblia, insensata, que generalmente siempre es malvada, que es impía. Esto es importante reconocerlo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar nosotros a poder también entender cómo podríamos nosotros actuar para realmente tener características o tener esas cualidades de una persona sabia, ¿no? Y también nosotros vernos en los proverbios como en un espejo y ver qué tan parecidos somos, ya sea a la persona sabia o a la persona necia. De pronto podemos estar haciendo cosas que son propias de la gente necia y no nos damos cuenta. Pero cuando venimos a leer los proverbios, ahí vamos a ir dándonos cuenta de muchas cosas que estamos haciendo. Bien, aquí vamos a hacer una pausa para poder tener un tiempo de preguntas y respuestas.